La rama crujió bajo su bota. Silencio. El ara se quedó helada. Su aliento era un fantasma en el aire gris. Abajo, en el barranco, la cosa detuvo sus espasmos. Un chillador. Su piel, antes como la de un ciervo, ahora estaba tensa sobre un esqueleto retorcido. Un lodo negro supuraba de sus cuencas vacías y su mandíbula colgaba abierta, un grito silencioso grabado para siempre en su rostro. Esto era lo que hacía la plaga. No solo mataba, reescribía la vida en una pesadilla, y su trabajo era borrarla. Su mundo se había reducido a este único propósito: la supervivencia. Durante 5 años, las tierras asoladas por la plaga habían sido su jaula y su santuario. Un lugar de podredumbre infinita que se sentía igual que el interior de su corazón. No recordaba cómo se sentía la esperanza. Quizás era un sueño, o una mentira que alguien le contó una vez. En el fondo, sabía la verdad. La esperanza tenía un nombre: Darian, y él se la había arrancado con sus propias manos. Sin pensar, sus dedos trazaron la tenue marca plateada en su muñeca. Una marca de vínculo, una broma cruel del destino. No había pulsado con vida en 5 años. Ahora era solo una cicatriz fría. El chillador de abajo dio un paso, su pata doblándose en un ángulo imposible. Su cabeza giró, olfateando el aire. Ya no podía ver, pero podía olerla. A los vivos, a los puros. Antes de poder moverse, desenvainó las dagas gemelas de sus caderas. No eran de acero forjado en el castillo. Eran de hueso, afiladas de las criaturas que había matado y grabadas con símbolos que había aprendido de un libro olvidado. Zumbaban con una tenue energía, un desafío silencioso contra la corrupción. En ese momento no pensó en el rey que la había desterrado. No pensó en la chica que solía ser. Solo pensó en la casa. Su cuerpo se movió por instinto. Se dejó caer desde la cresta, una sombra silenciosa. El chillador la sintió un segundo demasiado tarde. Giró sobre sí mismo, su mandíbula desencajándose para soltar el sonido que le daba nombre. Un chillido desgarra almas que podía paralizar a un hombre de miedo. Pero el ara no era un hombre, y no le quedaba alma que desgarrar. Se deslizó bajo sus miembros agitados, las dagas de hueso destellando. 1, luego 2. No apuñaló, cortó, cortando los tendones corruptos de sus tobillos porque sabía que la magia de la plaga necesitaba una conexión con el suelo para funcionar. La criatura se desplomó, su chillido interrumpido por un gorgoteo. Estuvo sobre su espalda en un instante, una daga hundiéndose en la base de su cráneo. No hubo sonido, ninguna victoria satisfactoria, solo un último espasmo, y luego quietud. El silencio que seguía era siempre la peor parte. Se extendía, roto solo por el goteo. Goteo, goteo del lodo negro sobre las hojas muertas. Le dolía el pecho no por el esfuerzo, sino por el vacío. Era buena en esto. Una maestra en matar monstruos. ¡Qué legado tan patético! Mientras limpiaba sus hojas en la piel de la criatura, sus ojos escanearon el horizonte. Y lo que vio le cortó la respiración. La plaga se estaba moviendo. La línea de árboles grises y moribundos estaba más cerca de lo que había estado ayer, mucho más cerca, y se arrastraba directamente hacia un destello de luz en la distancia. Oak Haven, una pequeña aldea fronteriza, un lugar donde la gente todavía intentaba vivir, tener esperanza, tontos. Se dio la vuelta para alejarse, de vuelta a su campamento frío y solitario. No era su problema, no era su reino, ya no. Sin embargo, no se movió. No importaba cuánto lo intentara, sus pies se sentían arraigados al suelo, sus ojos fijos en esa luz lejana y frágil. Es inútil, Su Majestad. La plaga ha traspasado la piedra rúnica del sur. La consumió. La magia simplemente ha desaparecido. Darian miró el mapa extendido sobre la gran mesa de piedra. La luz de las velas danzaba en su superficie.
haciendo que las sombras de la habitación se retorcieran como seres vivos. Lord Valerius, un hombre cuyo rostro era una máscara permanente de arrugas preocupadas, señaló con un dedo tembloroso un punto cerca del borde del reino. Oakhaven. Un músculo en la mandíbula de Darian se tensó. Entonces refuercen la siguiente piedra rúnica, dijo, su voz peligrosamente baja, fría, tal como había practicado durante 5 años agónicos. Mi rey, comenzó otro lord, su tono goteaba con descendencia. Hemos invertido recursos en esas piedras durante años. Están fallando. La plaga se está acelerando. La gente tiene miedo. La mirada de Darian se alzó bruscamente, y la sala del consejo quedó en silencio. Sus ojos dorados de alfa, un don y una maldición de su linaje, los recorrieron. Vio su miedo, sí, pero también vio su debilidad, sus mezquinos juegos políticos. Ellos pensaban en sus tierras, sus títulos. Él pensaba en ella. Siempre pensaba en ella. Elara. Incluso ahora, después de todo este tiempo, su nombre era una herida en su alma que no sanaba. Cada informe sobre la propagación de la plaga era una nueva vuelta del cuchillo. Por eso, sabía que esto era su culpa, su sacrificio, su monstruosa y desgarradora elección, no había servido de nada. Había destrozado a la única persona que amaba para detener una profecía, y la profecía se estaba cumpliendo de todos modos. El miedo de la gente no es mi problema, mintió Darian, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Su obediencia sí lo es. Envíen otra legión a la frontera. ¿Otra legión?, balbuceó Valerius. No podemos prescindir de... ¿Está cuestionando mi orden, Lord Valerius? El silencio que siguió fue denso de miedo. Lo odiaba. Odiaba al hombre que tenía que fingir ser. El tirano sin corazón. El rey alfa solo de nombre, gobernando un reino moribundo desde una jaula dorada. Pero esta máscara era su prisión y su escudo. Podían odiarlo. Era mejor que supieran la verdad. La verdad destrozaría la poca esperanza que les quedaba. La verdad era que su rey estaba maldito. Pero entonces, las pesadas puertas de la cámara se abrieron de golpe. Un explorador, respirando con dificultad, entró tropezando en la habitación. Estaba cubierto de barro y sangre, sus ojos muy abiertos con un terror que iba más allá del campo de batalla. «Su Majestad», jadeó cayendo sobre una rodilla. «Oakhaven ha desaparecido». La sangre de Darian se heló. «¿Qué quieres decir con que ha desaparecido?» «Una horda, más grande que cualquiera que hayamos visto. Salieron del bosque sin previo aviso. Llegamos demasiado tarde. Lo vimos desde la cresta. Toda la aldea fue arrollada. La habitación dio vueltas. Otro fracaso. Más sangre en sus manos. Sintió un gruñido subir por su garganta, un sonido primario de rabia y dolor que tuvo que reprimir. Tenía que ser el rey. Frío, indiferente. «Envíen un grupo de recuperación», ordenó, su voz era algo muerto. «Y preparen a la Guardia Real. Quiero...» Antes de que las palabras salieran de sus labios, el explorador levantó la vista, su expresión cambiando del terror a otra cosa. Asombro. «Pero eso no es todo, mi rey», susurró el explorador, su voz temblando. «Alguien se defendió. Lo vimos. Un fantasma, una mujer con ropajes grises de cuero, moviéndose como un espectro a través de la horda. Ella lo salvó. O lo que quedaba de ellos. Luchó contra todos. Sola. Darian se quedó helado. Una mujer. Ropajes grises de cuero. Un fantasma. No podía ser. En el momento en que sus miradas se encontraron, el explorador supo que tenía toda la atención del rey. Vimos su rostro, señor. Solo por un momento. Los aldeanos estaban gritando su nombre. Darian se inclinó hacia adelante, la piedra de la mesa fría contra sus nudillos. El mundo se redujo a las siguientes palabras del explorador. Su nombre era Elara. Furia. Era un fuego ardiente y limpio en el frío vacío de su pecho. Era lo único que sentía de verdad.
No había tenido la intención de intervenir. Se había dicho a sí misma que se alejara, pero los sonidos, los chillidos de las bestias corruptas mezclados con los gritos de los vivos, la habían atraído, como si la tiraran de una cuerda. Sus pies la habían llevado al borde de Oak Haven, y lo que vio había roto su entumecimiento. La plaga no solo estaba matando, se estaba deleitando en ello. Criaturas retorcidas pululaban por la pequeña aldea, derribando puertas, su magia oscura envenenando el mismo suelo que pisaban. Algo dentro de ella cambió. Un gruñido subió por su garganta, un sonido que no era del todo humano. Su loba, el espíritu que vivía bajo su piel, la impulsó hacia adelante, y ella lo permitió. Sin decir otra palabra al viento, descendió. Era un torbellino, un borrón de cuero gris y hojas de hueso blanco. Los aldeanos vieron un fantasma. Las criaturas de la plaga vieron un ajuste de cuentas. No luchaba como un soldado, con formaciones y escudos. Luchaba como una depredadora. Conocía a estas cosas. Conocía sus debilidades, sus instintos. Sabía que los enormes brutos eran lentos para girar y que los deslizadores con forma de insecto no soportaban el aroma puro de la raíz de hierro ardiendo, de la cual siempre llevaba una bolsa. Usó la propia aldea como arma. Una linterna volcada se convirtió en un muro de fuego. Un callejón estrecho se convirtió en un punto de estrangulamiento mortal. Se movió a través del caos, sus dagas de hueso una extensión perfecta de su voluntad. No sentía los pequeños cortes, los moretones, solo sentía el fuego de su furia. Esto era por la vida que le robaron. Esto era por el amor que la obligaron a olvidar. Esto era por el hombre que la había convertido en esto, en esta cosa. Una por una, las criaturas cayeron. La horda, que había parecido una marea imparable, comenzó a romperse. Su presencia, su resistencia imposible, sembró el caos en sus mentes corruptas. Estaban acostumbrados al terror, a la masacre fácil. No estaban acostumbrados a ser cazados. A medida que el cielo se oscurecía, la última criatura, una bestia masiva parecida a un oso con brillantes ojos rojos, centró su atención en ella. Cargó, haciendo temblar el suelo. El ara se mantuvo firme. Su pulso se aceleró, no con miedo, sino con una claridad fría y emocionante. Esperó. Y esperó. Entre un aliento y el siguiente, justo cuando se abalanzó, ella se agachó, deslizándose entre sus patas y cortando hacia arriba con ambas dagas. La bestia rugió, un sonido de furia y dolor, y se estrelló contra el costado de un edificio que se derrumbó sobre ella. Silencio. El fuego de su furia se enfrió, dejando solo el familiar y doloroso vacío. Estaba de pie en el centro de la aldea en ruinas, rodeada por los cuerpos de los monstruos y los rostros aterrorizados y asombrados de los supervivientes. La miraban como si fuera una diosa o un demonio. No sabía cuál, y no le importaba. Su trabajo estaba hecho. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se fundió de nuevo entre los árboles, las sombras acogiéndola como a una vieja amiga. Necesitaba desaparecer. Pero al llegar a la cubierta de los bosques, un destello de luz llamó su atención. En lo alto de la cresta que dominaba la aldea, un destello de plata sobre negro, la insignia real, los hombres de Darian. El aire se espesó, su corazón dio un vuelco. No estaban allí hace un momento. ¿Cuánto tiempo habían estado observando? La habían visto su rostro. En un solo latido el mundo cambió. Su santuario, sus 5 años de amarga y solitaria paz, destrozados. No sabía qué la asustaba más. El hecho de que le informarían a él, o la pequeña y traicionera parte de ella que se preguntaba si él los había enviado. Corrió. El ara. El nombre resonó en el repentino silencio sepulcral de la sala del consejo. No era un nombre, era un fantasma. Un miembro fantasma por el que había estado anhelando durante más de 1800 noches vacías. Y ahora, ese fantasma había sido visto salvando una aldea. Sola.
Un sentimiento que no se había permitido en años se abrió paso hasta su garganta. La esperanza. Era algo aterrador, sofocante. Por eso, fue seguida inmediatamente por un pavor frío y familiar. La profecía, gritaba en su mente un recordatorio constante de su maldición. Cuando la corona de Ateria y el corazón salvaje se unan, la plaga de sombras será liberada de su prisión. Los había separado para detenerla. Y había fallado. Más importante aún, si ella estaba ahí fuera, luchando contra la plaga con algún poder imposible. ¿Qué significaba eso? Una coincidencia, declaró Lord Valerius, su voz delgada. No puede ser ella. La mujer de la que hablas murió hace mucho tiempo. La mirada de Darian se clavó en él. Un gruñido bajo y retumbante vibró en su pecho, y Valerius se estremeció, palideciendo al instante. Por primera vez, Darian dejó que el alfa se mostrara, solo una pizca de la bestia que vivía bajo su piel. ¿Estás seguro de que era ella?, le preguntó Darian al explorador, su voz una orden baja que no admitía mentiras. El explorador tragó saliva, sus ojos muy abiertos. Sí, Su Majestad. Inconfundible. Más vieja. Más dura. Pero era ella. En ese momento se tomó una decisión. No por el rey, sino por el hombre. Necesitaba verla. Necesitaba saber. Eso no cambia nada, dijo otro lord con desdén. ¿Qué es una mujer contra la plaga? Necesitamos ejércitos, no mitos. Ese mito acaba de hacer lo que una legión entera no pudo, replicó Darian, su voz como el hielo. La esperanza en su pecho era ahora un fuego rugiente. Quizás, solo quizás, ella era la clave. No la clave para desatar la plaga, sino la clave para detenerla. ¿Podría haberse malinterpretado la profecía? ¿Podría todo su sacrificio haber sido una mentira? No. No podía permitirse esa esperanza. Era demasiado peligrosa. Pero podía usarla. Su lobo, la bestia pragmática y protectora en su interior, lo impulsó con un único y claro pensamiento. Tráela a casa. Llévala a un lugar seguro. Usa el reino, usa la corona, usa lo que sea necesario para traerla de vuelta. No enviaremos otra legión, anunció Darian, su voz resonando con absoluta finalidad. Se puso de pie, su sombra extendiéndose larga e imponente sobre el gran mapa. Enviaremos a buscar a la cazadora. Mi rey, eso es una locura, protestó Valerius. Traerla aquí, a la capital, ante usted, estaría tentando al mismo destino que trató de evitar. Sus palabras tocaron una fibra sensible, en carne viva. Darian apretó las manos en puños a sus costados. Quería rugir, decirles que no sabían nada de su sacrificio, nada del infierno en el que vivía. En cambio, se puso la máscara. Mi decisión no está a debate, dijo su voz bajando, desprovista de toda emoción. Soy su rey. Ella es un arma, y tengo la intención de empuñarla. La mentira se sintió como tragar vidrio. Ella no era un arma, lo era todo. Se dio la vuelta, su capa negra ondeando detrás de él, y salió de la cámara sin decir otra palabra. El silencio atónito de su consejo fue una victoria que no sintió. Momentos después, estaba en los cuarteles privados de su guardia real, frente al único hombre en quien confiaba. El general Kael. Un hombre con una mandíbula de granito y ojos que habían visto demasiadas batallas. Un hombre que los había conocido a ambos antes de que todo se hiciera añicos. Kael, dijo Darian, su voz cruda, la máscara deslizándose ahora que estaban solos. Kael inclinó la cabeza. Mi rey. Escuchaste el informe del explorador. Lo hice. La expresión de Kael era ilegible, pero una profunda tristeza persistía en sus ojos. Él recordaba. Por supuesto que recordaba. Darian respiró hondo. Encuéntrala. Kael levantó la vista, y por un segundo, Darian no vio a un general, sino a un amigo. Vio la protesta, la advertencia en sus ojos. Pero Kael era un soldado ante todo. Simplemente asintió.
Y cuando lo haga, el corazón de Darian, el que pretendía que era de piedra, se agrietó. «Tráela a casa, Kael», susurró, las palabras una plegaria y una orden. «Por los medios que sean necesarios». Corrió. Durante 2 días corrió. El bosque era un borrón de cortezas grises y hojas muertas. No durmió. Apenas comió. Solo se movió, impulsada por un miedo primario, el miedo de ser cazada que no había sentido en años. Una cosa era ser cazada por las criaturas corruptas y sin mente de la plaga. Otra cosa muy distinta era ser cazada por los hombres del rey, por sus hombres. Sus instintos le gritaban. Estaban cerca, muy cerca. Su olor estaba en el viento, acero limpio, cuero engrasado y el sudor disciplinado de soldados entrenados. Era un olor de otra vida. Al tercer día se detuvo. No porque estuviera cansada, sino porque estaba harta de correr. Este era su bosque, su territorio. No sería expulsada de él como una cierva asustada. Sin pensar, sus manos se movieron con velocidad experta, tejiendo lianas en trampas de lazo, afilando ramas en estacas toscas, apisonando hojas húmedas sobre un pozo poco profundo. Era una trampa simple, pero sería suficiente para frenarlos, para darle la oportunidad de desaparecer. Se agachó en la espesa maleza, sus dagas de hueso en las manos, su corazón un tambor frenético contra sus costillas. El silencio se alargó. Con cada latido, la tensión crecía. Los oyó antes de verlos, el suave pisar de las botas, una orden silenciosa, hecha con señas. Eran buenos, demasiado buenos. Se movían por su bosque como fantasmas. Una ramita se rompió cerca de la trampa de lazo. ¡Ahora! Pero antes de que pudiera moverse, una voz, tranquila y firme, cortó el aire. La trampa está bien hecha, Elara, pero no somos monstruos, no somos la plaga. Se le cortó la respiración. Esa voz. Conocía esa voz. Lentamente, se levantó de su escondite. Justo más allá de su trampa, había 4 hombres con el negro y plata de la Guardia Real, y a su cabeza estaba el general Kael. Parecía más viejo, su rostro tallado con nuevas líneas de preocupación, pero sus ojos eran los mismos, amables y llenos de un deber triste y cansado. Había sido la mano derecha de Darian, pero siempre había sido amable con ella. Kael respiró. El nombre se sentía extraño en su lengua. «Me alegra verte con vida», dijo él, y pudo oír la honestidad en su voz, lo que solo hizo que la traición doliera aún más. «¿Vienes a terminar el trabajo?», gruñó, alzando sus dagas. «Tu rey decidió que desterrada era un título demasiado generoso». El rostro de Kael decayó. «No, nada de eso. Hemos venido con una citación del rey». Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Una citación? ¿Después de 5 años de silencio? 5 años dejándola pudrirse en este páramo que él había creado indirectamente? La audacia, la pura arrogancia, era impresionante. Una risa brotó en su garganta, un sonido áspero y feo. ¿Una citación? Puedes tomar la citación de tu rey y... «El reino se está muriendo, Elara», interrumpió Kael, su voz afilada por la urgencia. «La plaga está abriéndose paso. Oakhaven fue solo el principio. Necesitamos tu ayuda». Lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. Su mente daba vueltas. ¿Necesitan su ayuda? ¿La chica a la que había avergonzado públicamente y desechado? ¿La mujer que había destrozado tan a fondo que había olvidado cómo ser otra cosa que una asesina? La furia en su interior, el fuego limpio y ardiente, regresó. No. La palabra fue como una piedra. «Esta es mi vida ahora. No son bienvenidos aquí. Váyanse, o los obligaré a irse». Los ojos tristes de Kael se endurecieron. Dio un paso adelante y sus hombres se movieron, sus manos yendo a las empuñaduras de sus espadas. «Me temía que dirías eso», dijo, su voz baja. «Tengo mis órdenes. El rey fue muy claro. Debo llevarte a la capital». Hizo una pausa y el aire crepitó con tensión.
Puedes venir como invitada, Elara, o puedes venir como prisionera. La elección es tuya, pero no te equivoques. Vendrás con nosotros. El viaje de regreso fue un infierno particular. Cada milla más cerca de la capital, cada punto de referencia familiar, era una nueva puñalada de una herida de 5 años. El aire comenzó a oler diferente, menos a podredumbre y tierra húmeda, más a humo de leña, ganado y gente. Tanta gente. Le ponía la piel de gallina. En las tierras asoladas, ella era la depredadora alfa. Aquí, era un bicho raro, un fantasma con cueros gastados, rodeada de las suaves y coloridas ropas de la civilización. Cuando las torres de piedra blanca de la ciudadela aparecieron a la vista, se le cortó la respiración. Le dolía el pecho con un dolor fantasma. Era el lugar que una vez había soñado llamar hogar. El lugar donde le habían arrancado el corazón y lo habían pisoteado en el polvo. La hicieron marchar a través de las puertas, por las calles anchas y limpias. La gente se detenía y miraba. Susurraban. Vio el reconocimiento en los ojos de los cortesanos mayores. La miraban con una mezcla de lástima y asco. Ella, la caída, la compañera rechazada del rey Alfa. Las puertas del Salón del Trono eran tan masivas e imponentes como recordaba. Mientras se abrían, cada sonido, cada susurro, murió. Y entonces lo vio. Estaba sentado en el trono, no recostado, sino erguido, con una quietud que era más intimidante que cualquier muestra abierta de poder. Era más ancho de hombros de lo que recordaba, su mandíbula más afilada, su cabello dorado recortado. Vestía el negro y plata de un rey en guerra. Pero sus ojos eran los mismos, un dorado fundido y penetrante que la atravesaba por completo. En el momento en que sus miradas se encontraron, el mundo se inclinó. El aire se espesó, crepitando con una energía que era tan familiar que dolía. La marca de vínculo muerta en su muñeca ardió de repente, una sacudida abrasadora de fuego que la hizo jadear. Su loba, dormida durante años, se lanzó hacia adelante, gritando una palabra en su mente. «Compañero». En el momento en que ella cruzó las puertas, se quedó sin aliento. Kael le había dicho que era más dura, pero las palabras no lo habían preparado para la realidad. Esta no era la chica que había desterrado. Las suaves curvas de su rostro se habían afilado por las dificultades en ángulos desafiantes. Cicatrices, finas y blancas, trazaban en su piel historias que él nunca conocería. Y sus ojos, los ojos cálidos y confiados que había amado, se habían ido. En su lugar estaba la mirada plana y fría de una depredadora. Era magnífica, y estaba destrozada. Y todo era culpa suya. Su corazón, un órgano traicionero y estúpido, martilleaba contra sus costillas. El vínculo, que había sido un dolor sordo y constante durante 5 años, rugió a la vida, una supernova de dolor, anhelo y necesidad. Sintió su conmoción, su furia, su agonía, como si fueran propias. Le costó cada onza de su control de alfa no estremecerse, no gritar su nombre. Tenía que ser el rey, no el hombre, no el compañero. «Déjennos», ordenó, su voz un trueno bajo. Los guardias, los miembros del consejo, incluso Kael, todos se inclinaron y se retiraron, las grandes puertas cerrándose detrás de ellos con un estruendo ensordecedor. Y entonces estuvieron solos. El silencio se alargó, pesado y sofocante. Estaba lleno de los fantasmas de todo lo que habían sido, y la pesadilla de lo que se habían convertido. Se puso de pie, descendiendo los escalones del estrado. Se detuvo a una distancia segura de ella, forzándose a mirarla como una herramienta, un arma, no como la otra mitad de su alma. «El ara de las tierras salvajes», comenzó, su voz formal, distante. El sonido de su propia voz pronunciando su nombre con tanta frialdad fue como un golpe físico. «Has desarrollado una habilidad única y valiosa». Vio el destello de furia en sus ojos antes de que lo ocultara. Bien, necesitaba su furia. Su odio era su escudo.
Los mantenía a salvo. He solicitado tu presencia aquí porque el reino está bajo amenaza. Continuó, las palabras ensayadas sintiéndose como veneno en su lengua. Tu habilidad para luchar contra la corrupción de la plaga es un activo que deseo adquirir. Observó sus manos, que descansaban sobre las empuñaduras de 2 dagas toscas de hueso blanco. Vio cómo sus nudillos se ponían blancos. Estoy preparado para ofrecerte el título de cazadora real, dijo, las palabras una transacción estéril y política. Se te darán aposentos en el castillo, riqueza, estatus, todo lo que necesites. A cambio, cazarás para la corona. Prestarás tus habilidades a nuestra lucha. No dijo, por favor, vuelve a mí. No dijo, lo siento, me equivoqué, me estoy muriendo sin ti. Dijo, ¿cuál es tu respuesta? El espacio entre ellos ardía. Cada palabra fría y calculada que pronunciaba era otra vuelta del cuchillo. ¿Cazadora real? ¿Riqueza? ¿Estatus? ¿Acaso pensaba que era un perro callejero que podía domesticar con un trozo de carne de su mesa? La pura y asombrosa arrogancia de él era suficiente para hacer aullar a su loba. Quería gritar, quería lanzarse a través de la habitación y sentir el satisfactorio crujido de su perfecta nariz real rompiéndose bajo su puño. Quería herirlo como él la había herido, pero en el fondo sabía la verdad. La plaga era real. El miedo que había visto en el camino, en los rostros de los aldeanos, era real. Su agonía personal no importaba cuando el mundo se estaba acabando. Sin decir otra palabra, sacó una de sus dagas de hueso de su funda. El sonido fue un raspado suave y mortal en el silencioso salón del trono. Darian no se inmutó, pero ella vio un músculo saltar en su mandíbula. Sus ojos dorados siguieron la hoja, su cuerpo tensándose para una pelea. En lugar de atacar, sostuvo la daga plana sobre su palma y se la extendió. «No necesito tus títulos», dijo, su voz un susurro bajo y peligroso, que no reconoció como propio. «No quiero tu riqueza, y nunca más seré tu súbdita». Sus ojos se encontraron con los de él, y vertió cada onza de su dolor, su furia y su corazón roto en su mirada. «Cazaré para este reino, no para su rey. Lucharé contra la plaga porque es una enfermedad que debe ser purgada. Trabajaré con tus soldados, pero no respondo ante nadie. No soy tu arma para empuñar, Darian». Su voz tembló al pronunciar su nombre. «Soy una fuerza de la naturaleza, igual que la plaga a la que tanto temes. Ese es mi precio». En la quietud que siguió, su nombre quedó suspendido en el aire entre ellos, una cosa rota. Había aceptado, se había atrapado aquí, en el corazón de su propio infierno personal, y mientras miraba a los ojos del hombre al que tenía que fingir odiar, supo que la plaga no era el único monstruo contra el que tendría que luchar. La habitación que le dieron era una jaula dorada, y era sofocante. Las sábanas de seda se sentían como telarañas contra su piel, y el dulce y empalagoso aroma a lavanda de un cuenco de porcelana le daba ganas de vomitar. Era una habitación digna de una dama, una cosa suave y mimada en la que había dejado de convertirse hace 5 años. Quizás era una broma cruel, o quizás eran así de estúpidos. Caminó a lo largo de la afelpada alfombra, sus gastadas botas de cuero silenciosas sobre la gruesa lana. Se sentía como caminar sobre un animal muerto. Se sentía como un lobo atrapado en una casa de muñecas. Una joven sirvienta había dejado un vestido de terciopelo azul profundo. Era hermoso. Y era una mentira. En lugar de eso, lo ignoró. Pasó el primer día en su nueva prisión observando. Desde la alta ventana arqueada, observó el funcionamiento del castillo. Guardias con armaduras de plata pulida marchaban en formaciones perfectas e inútiles. Nobles con sedas brillantes deambulaban por los jardines, sus risas como el tintineo de campanillas diminutas y frágiles. Todos interpretaban un papel en una obra de teatro, fingiendo que su mundo no se estaba pudriendo desde los bordes. Esa noche, cuando fue al gran salón para la cena, la obra se detuvo. En el momento en que entró, una ola de silencio recorrió la sala.
Los susurros ahogados murieron en el momento en que ella miró. Cientos de ojos, curiosos, temerosos, despectivos, se fijaron en ella. Llevaba sus cueros raídos, sus dagas de hueso, un contraste crudo y salvaje con las dagas enjolladas en las caderas de los nobles. No le importó. Que la miraran. Tomó un plato de comida, pan simple, queso y carne asada, y encontró un banco vacío en la esquina, lejos del calor del fuego central. Comió con la eficiencia desapegada de la naturaleza, sus sentidos en alerta máxima. No puedo creer que la haya traído aquí. Una voz de mujer, aguda y venenosa, cortó el bajo murmullo. Después de la vergüenza que le trajo, es una desgracia. La cabeza de Elara se levantó lentamente. Lady Genevieve. La recordaba. Una mujer cuya ambición era tan afilada como sus pómulos. Sus ojos se encontraron con los de Elara a través del salón, y Genevieve soltó un pequeño bufido despectivo antes de volverse hacia sus risueñas compañeras. La mano de Elara se apretó en su cuchillo. El impulso de cruzar el salón y borrar esa sonrisa de la cara de Genevieve fue algo físico, una punta caliente en sus entrañas. Pero entonces vio el miedo detrás de los ojos de la mujer, el miedo detrás de todos sus ojos. No solo la despreciaban, le tenían terror, a la naturaleza salvaje que representaba, a la plaga que ahora se suponía que debía combatir. En ese momento, se dio cuenta de que el precio por estar aquí no era solo su libertad, era su odio. Que así sea, lo usaría como armadura. Un paje real, un niño no mayor de 12 años, se acercó a su banco, sus movimientos vacilantes. «Mi señora», chilló, sus ojos yendo de su rostro a sus dagas. El rey solicita su presencia en la sala de guerra. De inmediato. El paje se escabulló como si ella pudiera morderlo. Elara se puso de pie, dejando su comida a medio comer. Le dolía el pecho. El rey solicita. No Darian. El rey. El juego todavía se estaba jugando, y era su turno de mover. Observó el pequeño marcador en el mapa como si pudiera quemar un agujero a través de él con su mirada. Nidus. Un nido. Los exploradores del general Kael lo habían confirmado. Una masa retorcida de criaturas de la plaga había bloqueado la ruta de suministro del norte. Su reino no solo se estaba muriendo de hambre. Oyó abrirse las puertas de la sala de guerra y sin volverse, supo que era ella. El aire cambió. El olor a pino, a tierra salvaje y a algo más. Algo únicamente de ella, atravesó el aire viciado del castillo. Su lobo se agitó, una cosa inquieta y quejumbrosa en el fondo de su mente. Quería girar, ir hacia ella, presionar su rostro en su cabello y confirmar que era real, que estaba a salvo. En cambio, el rey se mantuvo firme. «El general Kael te informará», dijo Darian, su voz fría, sus ojos aún fijos en el mapa. Mirarla era perder esta guerra consigo mismo. Escuchó, mientras la voz firme de Kael describía la misión. La ubicación, el número de criaturas reportadas, el objetivo, despejar la ruta, destruir el nido. Simple, excepto que nada de esto era simple. El Nidus está en una parte densa del bosque, llena de barrancos. La voz de Elara llenó la habitación. Era más áspera de lo que recordaba, como piedras rozando, pero tenía una autoridad baja y segura que exigía atención. Su caballería será inútil. Estarán marchando hacia una trampa. Los otros comandantes en la habitación se erizaron. «Somos el ejército real, mujer, no una milicia de mala muerte», se burló uno de ellos. La mirada de Elara se dirigió al hombre, e incluso desde el otro lado de la habitación, Darian sintió la pura intensidad depredadora de la misma. El comandante se calló. «Tiene razón», dijo Darian, finalmente girándose. Y fue un error. Ella estaba allí, una depredadora en una habitación de soldados. Sus cueros estaban gastados, su cabello era una trenza salvaje e indómita, y sus ojos estaban en él. No eran los ojos de la chica que había amado. Eran los ojos de una superviviente,
y contenían un desafío que hizo que sus propios instintos de alfa surgieran. El tiempo se detuvo. Por un latido, no hubo profecía, ni reino, ni 5 años de dolor. Solo estaban el hombre y la mujer, el alfa y su compañera, unidos por un hilo de fuego invisible. Él rompió el contacto primero, volviéndose hacia el mapa. Sus propias manos temblaban ligeramente. «Iremos a pie», ordenó, su voz más áspera de lo que pretendía. «Un equipo pequeño y de élite. Yo, el general Kael y una docena de nuestros mejores hombres». La miró. «Y la cazadora. Partimos al amanecer». Despidió a los demás, pero ella no se movió. Cuando volvieron a estar solos, el silencio rugió entre ellos. «¿Crees que no veo lo que estás haciendo?», susurró ella, su voz un ronroneo peligroso. Él no se giró. «Estoy tratando de salvar mi reino. Eres un medio para ese fin». Cada palabra era una mentira. Cada palabra era una crueldad necesaria. «Un medio para un fin», repitió ella, el sonido desprovisto de toda emoción, como una espada o un perro. Su voz estaba más cerca ahora. Podía sentir su calor a su espalda. Su lobo aulló. «Date la vuelta. Reclámala». «Si eso es lo que se requiere», se obligó a decir. Oyó su aguda inhalación, un sonido de puro dolor. Era el sonido que había escuchado en sus pesadillas durante 5 años. Momentos después, las puertas se cerraron suavemente detrás de ella. Estaba solo. Darian finalmente soltó el aliento que estaba conteniendo, y el sonido fue un sollozo entrecortado. Se agarró al borde de la mesa de piedra, sus nudillos blancos, y rezó a los dioses antiguos por la fuerza para sobrevivir al amanecer. El bosque aquí era diferente. Enfermo. El aire se volvió frío y los sonidos normales del bosque, los pájaros, los insectos, habían enmudecido. El único sonido era el crujido de sus botas sobre las hojas muertas y el tintineo de sus armaduras. Un sonido que gritaba: «Estamos aquí a cualquier cosa que pudiera estar escuchando. Aficionados». «Estamos cerca», murmuró, su voz lo suficientemente alta para que Darian y Kael, que caminaban a su lado, la oyeran. «El aire huele a sangre vieja y a magia agria». Darian hizo una señal de mano aguda y silenciosa, y los soldados detrás de ellos disminuyeron la velocidad, sus escudos levantados. Se movía con la gracia de un guerrero, su concentración absoluta. Este era el Darian que recordaba, el líder, el protector. Era un recuerdo doloroso. Sin previo aviso, un chillido agudo resonó desde los árboles de arriba, y entonces estaban por todas partes. El mundo explotó en un caos de garras negras y dientes chasqueantes. Deslizadores, rápidos como insectos, cayeron de las ramas mientras brutos corpulentos cargaban desde la maleza. Los soldados formaron un muro de escudos, una respuesta de manual, una respuesta inútil. Las criaturas de la plaga no eran un ejército, eran una fuerza de la naturaleza. Y ella también. Mientras los soldados mantenían su posición, el ara rompió la formación, un borrón gris de movimiento. Se deslizó bajo el torpe golpe de un bruto, sus dagas de hueso destellando mientras cortaba los tendones de sus piernas. Rugió y se derrumbó, y ella ya se estaba moviendo. Sus instintos afloraron. Este era su elemento, la danza de la muerte. Pero entonces algo cambió, algo imposible. Un deslizador rompió la línea, lanzándose a su punto ciego. Antes de que pudiera siquiera girar, una mano enguantada de negro se disparó, atrapando a la criatura por la garganta y estrellándola contra un árbol con una fuerza que hizo añicos sus huesos. Darian. Ni siquiera había mirado. Su cuerpo se movió por instinto. Mientras él se ocupaba del deslizador, un bruto lo cargó por el costado. El ara no gritó una advertencia. No lo necesitaba. Sacó una pequeña hacha arrojadiza de su cinturón y la lanzó, la hoja hundiéndose en la cuenca del ojo del bruto. Cayó, estrellándose contra el suelo a solo unos metros del rey.
El espacio entre ellos crepitó. No estaban luchando por separado. Eran una sola unidad. No necesitaba mirar. Simplemente sabía dónde estaría él. Ella creaba una abertura. Él la tomaba. Él atraía la atención del enemigo. Ella atacaba desde las sombras. Era una danza que nunca habían practicado, pero que habían conocido toda su vida. El vínculo, el que ella creía muerto, pulsaba entre ellos, no con dolor o anhelo, sino con pura y letal certeza. Sus instintos tomaron el control. El caos de la lucha se desvaneció en un zumbido bajo. El entrenamiento, la disciplina, las estrategias de guerra, todo se derritió, reemplazado por un único propósito impulsor. Su cuerpo se movía, pero su enfoque era una atadura, una línea invisible que lo conectaba con ella. Vio el campo de batalla no como un rey, sino como un alfa. Vio las amenazas a sus soldados, sí, pero cada instinto, cada célula de su cuerpo, gritaba una cosa: protege a la hembra, protege a tu compañera. La sintió moverse antes de verla. Cuando ella se agachaba, él sabía que debía blandir su gran espada por encima de su cabeza, partiendo a un monstruo en dos. Cuando ella saltaba hacia atrás, él sabía que debía ocupar el espacio que ella acababa de dejar, su escudo recibiendo un golpe que la habría aplastado. Fue sin esfuerzo. Fue aterrador. Era la profecía hecha realidad. Esta unión perfecta y sin fisuras. Este era el poder del que hablaba. Y era la cosa más peligrosa del mundo. Juntos, abrieron un camino de destrucción directamente hacia el corazón del Nidus. Los otros soldados mantuvieron el perímetro, pero ellos dos eran la punta de la lanza. Cuando la última criatura cayó, su sangre negra chisporroteando en el suelo, un profundo silencio descendió sobre el bosque. Su pecho subía y bajaba, sus músculos ardían. Estaba de pie sobre el cadáver de un monstruo, su espada goteando. Y la miró. Era impresionante. Cubierta de mugre y sangre de monstruo, sus dagas bajas, su pecho subiendo y bajando con cada respiración entrecortada. Sus ojos encontraron los de él a través del claro. Y el mundo se detuvo. En su mirada, vio no a la fría cazadora, sino un destello de la chica que había perdido. Vio conmoción, asombro y un profundo entendimiento compartido. Ella también lo había sentido. La conexión, la perfecta y terrible armonía. El vínculo entre ellos se encendió, ya no un dolor sordo o un ardor agudo, sino una luz cegadora y brillante que amenazaba con consumirlos a ambos. Dio un medio paso hacia ella. Su nombre estaba en sus labios. Elara. Pero entonces vio los rostros de sus hombres. Estaban mirando, no la carnicería, sino a ellos dos. Vieron la mirada en sus ojos, vieron la energía crepitando en el aire, y el rey regresó, se enderezó, la máscara de hielo volviendo a su lugar. Se apartó de ella, de la esperanza y el horror en sus ojos. Una herramienta útil, le dijo a Kael, su voz lo suficientemente alta para que todos, especialmente ella, la oyeran. La cazadora ha demostrado su valía. No miró hacia atrás. No podía. Simplemente se alejó, el sonido de su corazón rompiéndose un grito silencioso que oiría por el resto de su maldita vida. Una herramienta. La palabra era una marca, grabada a fuego en su mente. La voz de Darian, fuerte y despectiva para que todos sus hombres la oyeran, resonaba en sus pensamientos mucho después de la desastrosa misión. Lo había visto en sus ojos en el bosque, ese destello de conexión, esa aterradora armonía. Y luego, él la había aplastado. Deliberadamente, cruelmente. No sabía qué la asustaba más, la innegable atracción que sentía hacia él en el fragor de la batalla, o la forma fría y calculada en que se lo echaba en cara. Algo andaba mal. Esto no era solo un rey usando un arma. Era un hombre construyendo un muro, y ella necesitaba saber por qué. En lugar de pasearse por su habitación jaula, encontró una nueva casa, los archivos reales, un lugar de polvo y silencio, donde los secretos iban a ser olvidados.
El aire olía a papel quebradizo y al tiempo mismo. Durante días, se sumergió en informes militares, registros de patrullas, cualquier cosa que mencionara la plaga. Buscaba un patrón, una debilidad, algo más allá de simplemente atacar a sus monstruosos hijos. Encontró susurros, menciones de un evento precursor hace 5 años, coincidiendo con un decreto real de separación. Pero las páginas que deberían haber contenido los detalles habían desaparecido, cuidadosamente cortadas de los libros con una cuchilla afilada. Alguien estaba ocultando algo. No encontrarás las respuestas que buscas en esos libros, niña. El ara se giró, su mano instintivamente yendo a su daga. Un anciano estaba de pie en las sombras de las imponentes estanterías. Era Alistair, el archivista de la corte. Un hombre frágil, parecido a un pájaro, con ojos que contenían 1000 años de historias y penas. Siempre había sido amable con ella, en la época en que era una chica esperanzada que soñaba con un futuro junto a su príncipe. Ahora solo la miraba con una lástima profunda y sincera. ¿Qué respuestas, Alistair?, preguntó ella, su voz baja. ¿Las respuestas a por qué mi reino se está pudriendo desde dentro? Él se estremeció ante su tono, pero no retrocedió. Algunas verdades no están destinadas a la tinta y el papel. Son demasiado pesadas para ser escritas. Dio un paso vacilante más cerca, su voz bajando a un susurro conspirador. Buscas un monstruo en estas páginas, pero los monstruos más grandes suelen ser los forjados por el sacrificio. Antes de que pudiera interrogarlo, sus ojos se desviaron nerviosamente hacia la puerta. «Ten cuidado, pequeña loba», respiró. «El castillo tiene oídos, y el rey nunca fue el mismo después de ese día». «¿Qué día?», exigió, su corazón comenzando a latir con fuerza. Los ojos de Alistair se llenaron de una terrible tristeza. «El día que te salvó, condenándose a sí mismo». Sin otra palabra, se dio la vuelta y se alejó arrastrando los pies, desapareciendo de nuevo en el laberinto de estanterías, dejando a Elara sola en el polvo y el silencio con un corazón lleno de veneno y preguntas. Estaba perdiendo. No la guerra contra la plaga. Esa era una derrota lenta y agotadora con la que ya estaba viviendo. Estaba perdiendo la guerra contra sí mismo. Cada vez que la veía, en el patio de entrenamiento, moviéndose con una gracia letal que le robaba el aliento. En el gran salón, una depredadora solitaria en una habitación llena de ovejas, los muros cuidadosamente construidos alrededor de su corazón se agrietaban un poco más. Su danza de la muerte compartida en el bosque había despertado el vínculo, y ahora era algo vivo de nuevo, un tirón constante y agonizante en su alma. Intentó mantenerse alejado. Se sumergió en reuniones de estrategia, patrullas, cualquier cosa para evitar buscarla. Pero se estaba engañando a sí mismo. Sabía dónde estaba en cada momento. Su lobo, su propia alma, era una brújula que solo apuntaba hacia ella. Entonces, el mundo se acabó. La campana de alarma sonó, un sonido frenético y metálico de pánico puro, que no se había escuchado dentro de los muros de la capital en un siglo. Salió de la sala de guerra a un balcón elevado, y la vista de abajo hizo que se le helara la sangre. La plaga estaba aquí. No era una horda de criaturas arañando las puertas. Era algo peor. Enredaderas negras y trepadoras, gruesas como el brazo de un hombre y espinosas como zarzas, escalaban los muros de piedra blanca del propio castillo. El suelo del patio central se estaba volviendo negro, la hierba marchitándose hasta convertirse en cenizas como si la hubiera tocado una escarcha mágica, y se arremolinaban hacia el centro del patio, hacia el gran árbol, un árbol tan antiguo como el propio reino, cuyas raíces se rumoreaba que estaban atadas al corazón de la magia de su tierra. «Al patio», rugió, desenvainando su espada. «Están desangrando el corazón del reino». La batalla fue una pesadilla. Las enredaderas estaban vivas, azotando como látigos, con espinas goteando un lodo negro y corrosivo.
Luchaban con una inteligencia malévola, apuntando a los cimientos del castillo, los mismos símbolos de su gobierno. Y entonces la vio. Elara, un torbellino de cuero gris y hueso, sus dagas no solo cortando las enredaderas, sino haciéndolas retroceder, encogiéndose lejos de su tacto como si las quemara un fuego sagrado. Su extraña resistencia era más poderosa de lo que jamás había imaginado. Luchó para abrirse paso hacia ella, sus caminos destinados a cruzarse. Cayeron en ese mismo y aterrador ritmo del bosque, moviéndose como uno solo, un vórtice de acero y hueso en el corazón del caos. Pero la plaga estaba aprendiendo. Un zarcillo masivo y grueso, una arteria central de la corrupción, brotó del suelo. Lo ignoró por completo y se lanzó directamente hacia Elara. Ella estaba ocupada, de espaldas a él. No lo vería a tiempo. Sin pensar, se movió. Se arrojó frente a ella, levantando su escudo. El impacto fue titánico. Lo lanzó hacia atrás, su brazo del escudo gritando en protesta. Sintió un dolor agudo y abrasador en su costado cuando una de las enormes espinas atravesó su armadura, su cuero y su carne. El mundo se volvió blanco de dolor. Tropezó, cayendo sobre una rodilla. ¡Darian! Su voz, un grito de puro terror. Era la primera vez que usaba su nombre desde que regresó, y fue el sonido más dulce que jamás había escuchado. Levantó la vista. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos con un horror que era todo para él. La fría cazadora se había ido. Por un momento, solo un momento, volvió a ser su Elara. El veneno de la espina actuaba rápido. Un frío negro y progresivo se extendía por sus venas. El mundo comenzó a desdibujarse en los bordes. Su rostro nadaba en su visión. Tenía que... Se escuchó graznar, las palabras brotando de un lugar de verdad pura y desprotegida. El rey se había ido. La máscara se había ido. Solo quedaba el hombre. Sus manos estaban sobre él ahora, tratando de detener la hemorragia. Podía sentir su calor a través del frío. Tenía que... Susurró, sus ojos delirantes fijos en los de ella. La profecía. Nuestro vínculo la desataría. Tenía que romperte, para salvarte. Sus manos se congelaron. El terror en sus ojos fue reemplazado por una mirada de confusión total y desgarradora. Y entonces, la oscuridad finalmente se cerró. Las palabras no tenían sentido, eran los desvaríos de un moribundo. La profecía, nuestro vínculo la desataría. Tenía que romperte para salvarte. También eran la clave de todo. El mundo se redujo al sonido de su propio y frenético latido. Cale y los otros guardias habían formado un círculo protector a su alrededor, sus espadas un anillo de acero contra las enredaderas retorcidas. Los sanadores se apresuraban hacia ellos, pero Elara no podía moverse, no podía respirar. Miró el rostro pálido e inconsciente de Darian, el hombre al que había pasado 5 años odiando, el tirano al que había maldecido con cada aliento. Se había arrojado frente a un golpe destinado a ella, y sus últimas palabras no habían sido una orden o una maldición, habían sido una confesión. Como si el destino lo exigiera, las palabras de Alistair resonaron en su mente. El día que te salvó, condenándose a sí mismo. No era una figura retórica, era literal. Mientras los sanadores se llevaban a Darian, una certeza fría y terrible se instaló en sus huesos. Había estado viviendo una mentira. No la mentira de él, la suya propia. Había construido toda su existencia sobre los cimientos de su traición, y esos cimientos acababan de desmoronarse. Mientras el bosque contenía la respiración, se dio la vuelta y huyó. No al bosque, no a su habitación. Corrió de vuelta a los archivos. Encontró a Alistair acurrucado en su pequeña oficina, sus manos temblando mientras sostenía una taza de té. «La profecía», dijo, su voz una cosa cruda y rasposa. No hubo cortesías,
No hubo preguntas, solo una exigencia. La que tenías miedo de mencionar, la que los libros no mencionan. Dímela. Ahora. Él la miró, sus viejos ojos nadando en lágrimas. Vio la verdad de la batalla del patio en su rostro. Vio que el secreto ya había salido a la luz. Con mano temblorosa señaló un pesado cofre de hierro en la esquina de la habitación. Los textos originales, se ordenó su destrucción. Yo no pude hacerlo. Sus manos temblaron mientras abría el pestillo del cofre. Dentro, descansando sobre un lecho de terciopelo, había un único y antiguo pergamino. El pergamino era tan quebradizo que parecía que se convertiría en polvo si respiraba sobre él. Con sumo cuidado lo desenrolló. La tinta estaba desvaída, la escritura arcaica, pero las palabras eran terriblemente claras. Sus ojos recorrieron el texto, su corazón latiendo un ritmo frenético contra sus costillas. Cuando la corona de Ateria y el corazón salvaje se unan, se le cortó la respiración. El corazón salvaje, así llamaba su gente a sus jefes, un título que debería haber sido suyo. La plaga de sombras será liberada de su prisión. Su unión es la llave. El pergamino se le escapó de los dedos. El aire se espesó. El tiempo se detuvo. No era una mentira. Era una maldición. No la había rechazado por crueldad o arrogancia. La había rechazado para salvar el mundo. Había elegido ser visto como un monstruo para detener una profecía que nombraba su amor, su propio vínculo, como el detonante del apocalipsis. Y ella lo había odiado por ello. Le dolió el pecho con un dolor tan profundo que le robó el aliento. Los 5 años de amargura, de rabia, de supervivencia fría y solitaria, todo se le vino encima. El monstruo no era Darian. El monstruo era el destino que los había unido solo para exigir que fueran separados. Y en la quietud de esa habitación polvorienta, Elara comenzó a llorar por primera vez en 5 años. Lloró por la chica que había sido. Lloró por el hombre en el que él se vio obligado a convertirse. Y lloró por el amor que había estado condenado desde el principio. El silencio de la alcoba del rey era un ser vivo. Solo lo rompía el suave siseo de las hierbas humeando en un cuenco y el sonido superficial y entrecortado de la respiración de Darian. Estaba vivo, apenas. Los sanadores decían que el veneno de la plaga no se parecía a nada que hubieran visto. Luchaba contra su magia, una marea oscura y obstinada dentro de él. Ella se sentó en una silla junto a su cama, con un paño húmedo en la mano, secándole el sudor de la frente. Durante 2 días, no se había movido de ese lugar. No podía. El peso de su culpa, de 5 años de odio equivocado, era un ancla física que la mantenía allí. Él la había salvado, condenándose a sí mismo, y ella había maldecido su nombre por ello. Sus ojos se abrieron con un aleteo, apenas una rendija de oro en el pálido y demacrado paisaje de su rostro. Parpadeó, tratando de enfocar. Su mirada encontró la de ella. «¿Estás aquí?», graznó, su voz un susurro seco. Tenía la garganta apretada. «Estoy aquí». Intentó incorporarse, una mueca de dolor cruzando su rostro. «El castillo, el gran árbol». «Las enredaderas retrocedieron cuando caíste», dijo ella suavemente, empujándolo con delicadeza de vuelta a las almohadas. El ataque se detuvo, por ahora. Él la miró fijamente, sus ojos buscando los de ella. Buscaba la ira, el odio, a la cazadora fría. Buscaba el muro que ella había construido entre ellos. Pero el muro había desaparecido, y todo lo que encontró fue un dolor que reflejaba el suyo. «Lo sé, Darian», susurró, las palabras doliéndole en el pecho. «Alistair me mostró el pergamino, la profecía. En ese momento, el rey desapareció. La máscara de hierro y hielo se hizo añicos, y ella vio solo al hombre que había llevado esta carga imposible solo durante 5 largos años. Sus ojos se abrieron de par en par, no con ira, sino con una vulnerabilidad cruda y profunda. Parecía
aterrorizado. Elara, yo... comenzó, su voz quebrándose. Elegiste ser el monstruo, terminó por él, su voz temblando. Para que yo no tuviera que ser la maldición. Una única lágrima trazó un camino a través de la suciedad de su mejilla. No intentó limpiarla. Lo siento, susurró. Por todo, por las palabras que dije, por el dolor que te causé. Pensé que tu odio era lo único que te mantendría a salvo, que te mantendría lejos de mí. Su corazón, una cosa que había creído muerta y enterrada, se rompió de nuevo. Sin pensar, su mano se movió, sus dedos rozando suavemente la lágrima de su piel. Su piel ardía de fiebre, pero a su contacto, una sacudida, una chispa del vínculo, cálida y viva, pulsó entre ellos. Él se apoyó en su caricia, cerrando los ojos por un segundo. No funcionó, dijo ella, su voz espesa por las lágrimas no derramadas. La plaga sigue extendiéndose. Tu sacrificio solo la retrasó. Quizás incluso la empeoró. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, la vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por el familiar y aplastante peso del fracaso. Entonces todo fue en vano. No, dijo ella, y su voz era más fuerte ahora. Un nuevo fuego se encendía en las cenizas de su dolor. Una resolución feroz y desafiante. No es en vano. Simplemente no ha terminado. Se inclinó más cerca, sus ojos fijos en los de él. Hemos estado haciendo todo esto mal, Darian. Tú huiste de la profecía. Yo huí de ti. Dejamos que nos controlara. Dejamos que nos convirtiera en sus marionetas. Su agarre en la mano de él se hizo más fuerte. No más huidas. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que la cazaremos, declaró, su voz resonando con una convicción que ahuyentó las sombras de la habitación. No esperaremos a que ataque, no intentaremos contenerla, encontraremos su origen, su corazón, y lo arrancaremos, juntos. Mientras la verdad se desenmarañaba entre ellos, algo en el aire cambió. Esto no era una súplica, era un plan de batalla. Por primera vez, ella no era una herramienta, ni un arma, ni una compañera rechazada. Era una socia. Sus ojos, dorados y llenos de dolor, la escrutaron, y en ellos vio no el fantasma de la chica que perdió, sino el espíritu ardiente de la mujer en que se había convertido. Lenta y dolorosamente, él asintió. Juntos. El viaje fue un castigo y una bendición. Dejaron la capital bajo un manto de secreto, solo con Kael sabiendo su verdadero destino. La investigación de Alistair los había dirigido a un lugar, un sitio mencionado en los márgenes del texto profético, el cráter de los susurros. Una antigua herida en la tierra donde se decía que había caído una estrella hacía una era. Un lugar de extraña energía y magia olvidada. El costado de Darian era un fuego constante y palpitante, un recordatorio de su fracaso y de su nueva y frágil esperanza. Pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía de caminar a su lado. Estaba tan cerca, lo suficientemente cerca como para tocarla. Y sin embargo, había un abismo de 5 años perdidos entre ellos. Se movieron en silencio durante el primer día, las verdades no dichas pesando en el aire. Pero a medida que la seguridad familiar del castillo se desvanecía, reemplazada por los árboles retorcidos y esqueléticos de las tierras fronterizas asoladas por la plaga, el silencio comenzó a romperse. ¿Dónde aprendiste a luchar así?, preguntó, su voz áspera. Ella lo miró, su expresión ilegible. Aprendes. O mueres. Las criaturas de la plaga no son soldados, son el caos. No puedes luchar contra ellas con un muro de escudos. Tienes que convertirte en caos también. El espacio entre ellos ardía con todas las cosas que él quería preguntar. ¿Tuviste miedo? ¿Estuviste sola? ¿Alguna vez pensaste en mí? En lugar de eso, solo asintió. Más tarde esa noche, mientras se sentaban junto a un pequeño fuego sin humo, fue ella quien habló.
Esos 5 años en las tierras salvajes, comenzó, su mirada fija en las llamas. Pensé que era un fantasma, un eco. Sobreviví, pero no estaba viva. Sus ojos se alzaron hacia los de él. ¿Cómo fue para ti? ¿En el castillo? Él desvió la mirada, hacia la opresiva oscuridad del bosque. Fue ruidoso, dijo, las palabras sabiendo a ceniza. Y yo era el hombre más solitario del mundo. Le contó sobre las reuniones del consejo, los interminables juegos políticos, el peso aplastante de fingir ser un tirano sin corazón mientras su reino se desmoronaba a su alrededor. No le contó sobre las noches que pasó mirando el espacio vacío en su cama, o las veces que casi cabalgó para encontrarla, al diablo con la profecía. Pero ella lo escuchó de todos modos. Lo escuchó en las silenciosas pausas de su voz, en el dolor que vivía en sus ojos. Como tirada por un hilo, su mano se extendió, sus dedos flotando justo sobre los de él. «Lo siento, Darian», susurró, «por odiarte». «No lo sientas», murmuró él, su propia mano girando para capturar la de ella. Su piel era callosa pero cálida, tan cálida. Tu odio era lo único que merecía, era la única prueba de que mi sacrificio significaba algo. Cuando el nombre de ella salió de sus labios, fue un sonido de pura reverencia. Elara. Antes de que cualquiera pudiera hablar, un zumbido bajo llenó el aire, un sonido que vibró profundamente en sus huesos. El fuego a su lado parpadeó y murió, sumergido en un frío repentino y antinatural. Se pusieron de pie en un instante, espadas y dagas en mano. Habían llegado. El cráter de los susurros era una vasta depresión circular, una cicatriz de roca negra y vidriosa bajo la pálida luz de la luna. El aire era denso, pesado, con sabor a ozono y a magia antigua y profunda. Nada crecía allí, y el silencio era absoluto. Un silencio muerto, expectante, y en el centro mismo pulsaba. Era un fragmento de roca, pero no roca. Era más negro que la noche, absorbía la luz de la luna, y parecía latir con una tenue luz violeta, como un corazón enfermo. La fuente, respiró Elara, sus ojos muy abiertos. Mientras daban un paso más cerca, el zumbido se hizo más fuerte, y una ola de pura malevolencia los inundó. No fue un ataque físico, fue algo peor. Fue una voz, pero no una voz. Un susurro que hablaba directamente dentro de sus mentes. Un susurro hecho de sus miedos más profundos. Mira lo que has hecho. El mundo se disolvió. Ya no estaba en el cráter. Estaba de vuelta en su propio salón del trono hace 5 años, pero no era él mismo. Estaba de pie donde ella había estado. Estaba mirando hacia el trono, a una versión más joven y fría de sí mismo. Y lo sintió. Sintió la esperanza en el pecho de ella, la creencia desesperada de que todo esto era un terrible error. Sintió el aleteo del vínculo, extendiéndose hacia él, amándolo. Y entonces escuchó su propia voz, goteando una crueldad que dolía físicamente. Nuestro vínculo fue una fantasía infantil, no significas nada para mí. Sintió cómo el mundo de ella se hacía añicos. Sintió cómo la esperanza se convertía en conmoción, y luego en un dolor tan profundo que le robó el aliento. Sintió la humillación mientras los guardias la miraban. Sintió el vínculo, su hermosa y sagrada conexión, desgarrarse. No fue una ruptura limpia. Fue un desgarro, una agonía como ser partido por la mitad. Primero el alma. Cayó de rodillas, no en la visión, sino en el cráter. Un sonido crudo y animal de pura agonía arrancándose de su garganta. Este era el dolor de ella. Esto era lo que él le había hecho, y estaba sintiendo hasta la última gota. Su mundo se inclinó. Estaba de pie en un balcón con vistas al patio del castillo. Era de noche. Darian estaba abajo, solo, golpeando con los puños desnudos un muñeco de entrenamiento de piedra. Pero no solo lo estaba observando, estaba dentro de él. Sintió el impacto discordante subir por sus brazos, el escozor de sus nudillos abriéndose.
pero no era nada comparado con la tormenta dentro de él. Sintió su dolor, un océano aullante e interminable. Escuchó sus pensamientos, su voz, una oración desesperada y rota a una diosa en la que ya no creía. Deja que me odie, por favor. Deja que esté a salvo. Deja que viva. Yo tomaré el dolor. Todo. Solo deja que viva. Vio a través de sus ojos cómo se miraba sus propias manos cubiertas de su propia sangre y solo veía al monstruo en el que tenía que convertirse. Sintió su alma dividirse en dos, el hombre que la amaba y el rey que tenía que destruirla. El peso puro y aplastante de su amor, un amor tan poderoso que sacrificaría su propia alma por él, se derrumbó sobre ella. La visión se desvaneció. Estaba de vuelta en el cráter, de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. A pocos metros de distancia, Darian estaba en el mismo estado, sus hombros temblando con sollozos desgarradores. Sus miradas se encontraron a través de la roca negra y vidriosa. Y ya no había más secretos. No había más culpa. Solo había una verdad compartida y devastadora. Habían visto el interior de sus almas en sus momentos más rotos. El susurro del artefacto volvió, más débil ahora, confundido. Se suponía que debían romperse. Se suponía que debían odiarse. Sin otra palabra, el ara se puso de pie, su rostro una máscara de resolución terrible y hermosa. Miró el corazón negro y pulsante de la plaga, la cosa que había intentado usar su dolor en su contra. Y por primera vez, sonrió. Una sonrisa fría y peligrosa. Eligió los recuerdos equivocados. Susurró. Darian se levantó a su lado, su rostro destrozado por las lágrimas, pero sus ojos ardiendo con un fuego nuevo y sagrado. La miró, y el amor en su mirada era una fuerza física, un infierno que quemó las últimas sombras entre ellos. Habían ido al infierno y habían vuelto. Se habían enfrentado a su pasado. Ahora no quedaba nada que temer. Se volvieron para enfrentarse al artefacto, juntos, y no había vuelta atrás. Esperanza. Era un fuego en sus venas, un infierno rugiente que quemaba 5 años de cenizas frías y solitarias. Estaba de pie junto a el ara, sus hombros casi tocándose, y se enfrentó al corazón corrupto de la plaga. Los susurros en su mente se habían silenciado, derrotados por una verdad que ya no podían torcer. Habían visto los infiernos del otro, y habían sobrevivido. Ya no eran dos mitades rotas. Eran un todo, un arma. La miró, y ella lo miró. No se necesitaron palabras. El plan estaba grabado en el vínculo que ahora cantaba entre ellos, un zumbido vibrante y poderoso. La profecía decía que su unión era la llave. Habían pensado que era la llave de una prisión, para desatar la plaga. Pero, ¿y si era la llave de su destrucción? Una llave para desbloquear un poder lo suficientemente grande como para purgar esta oscuridad del mundo. Como si el destino lo exigiera, levantaron las manos, con las palmas hacia el artefacto negro y palpitante. Juntos, respiró él. Juntos, respondió ella, su voz una promesa. Alcanzó esa conexión, ese hilo de fuego que ataba su alma a la de ella. No solo la alcanzó, se volcó en ella. Todo el amor que había reprimido, todo el dolor, toda la rabia, lo envió a través del vínculo hacia ella, y ella le correspondió. Su fuerza, su resistencia salvaje, su voluntad inquebrantable de sobrevivir, volvieron a él. Entre ellos, algo se resquebrajó. Una luz dorada y brillante se encendió. Un sol en miniatura en el corazón del cráter. Era la manifestación física de su vínculo, puro e inimaginablemente poderoso. Ahora, rugió él. Con un grito compartido, lanzaron sus manos hacia adelante, desatando el torrente de luz. Golpeó el artefacto negro en una ola de poder abrasador. Por un segundo, pareció funcionar. El artefacto gritó, un chillido psíquico y agudo que desgarró sus mentes. La luz violeta en su interior parpadeó salvajemente. Pero entonces, algo salió mal.
La roca negra no se hizo añicos, no se disolvió, comenzó a beber su luz. Absorbió su poder, su esperanza, su amor, y se alimentó de ello. El brillo violeta dentro del artefacto se intensificó, pasando de un parpadeo a una estrella furiosa y malévola. El zumbido en el aire se elevó a un rugido ensordecedor. No, jadeó el ara a su lado, su fuerza flaqueando. ¿Qué está pasando? Él también lo sintió. Su poder estaba siendo drenado, torcido, corrompido. La profecía, su unión es la llave. Se le heló la sangre, la llave que libera. Antes de que pudiera gritar una advertencia, el artefacto explotó. No en una lluvia de roca y polvo, sino en una silenciosa y expansiva ola de pura oscuridad. Una onda de choque de la plaga. Los cubrió, fría y grasienta, y se lanzó hacia afuera, lejos del cráter, un tsunami de corrupción moviéndose más rápido de lo que cualquier caballo podría correr. Y se dirigía en una dirección, hacia la capital. Retrocedió tambaleándose, la fuerza abandonando sus miembros. La esperanza en su pecho había desaparecido, reemplazada por un vacío negro y sofocante. Su sacrificio no había servido de nada. Su reencuentro, su esperanza, su amor, todo había sido un truco. No habían sido el arma para destruir la plaga. Habían sido el combustible para desatarla. Y en la quietud que siguió, mientras estaban de pie en un cráter que ahora pulsaba como el corazón de un victorioso dios de la muerte, Darian supo la verdad. No solo había fallado, acababa de condenarlos a todos. Sus pensamientos daban vueltas. No era posible. Habían estado tan seguros. La ola de oscuridad se extendió sobre el paisaje, los árboles esqueléticos a su paso disolviéndose instantáneamente en un lodo negro. El propio suelo detrás de ella parecía retorcerse, corrupto y vivo. «Tenemos que irnos», gritó Darian, su voz cruda por una desesperación que la aterrorizaba más que la propia plaga. La agarró del brazo, su toque frenético, y la apartó del cráter. «¡Ahora, Elara!» Corrieron. Huyeron del epicentro de su propio y catastrófico fracaso. La retirada fue una lucha frenética y desesperada. El bosque ya no era un lugar neutral. Estaba tratando activamente de matarlos. Raíces como serpientes negras y espinosas brotaban del suelo para hacerlos tropezar. El aire se volvió denso y difícil de respirar. Los susurros habían vuelto, ya no tentadores, sino burlones. «Mira lo que ha provocado tu amor». Le dolía el pecho. Podía sentir la desesperación de Darian a través del vínculo, una agonía fría y aguda que era 1000 veces peor que las visiones psíquicas. No solo estaba derrotado, estaba destrozado. Encontraron refugio en una pequeña cueva, mientras la plaga recién empoderada pasaba rugiendo junto a ellos, un río de horrores chillones. Darian se deslizó hasta el suelo, su espalda contra la piedra fría, su cabeza entre las manos. «Yo hice esto», susurró, sus hombros temblando. «Yo hice esto. Te traje de vuelta. Me permití tener esperanza». «No, nosotros hicimos esto», dijo ella, arrodillándose frente a él. «Nos equivocamos, pero todavía estamos juntos. Todavía podemos luchar». Él levantó la vista y la mirada en sus ojos la destrozó. La esperanza, el amor, el fuego que había visto apenas una hora antes, habían desaparecido. Todo lo que quedaba era el cascarón vacío del rey en su jaula dorada. «¿Luchar?», rió, un sonido amargo y roto. «¿Luchar con qué? La única arma que pensábamos que teníamos acaba de armar a nuestro enemigo para su victoria final. ¿No lo ves, Elara?» Se puso de pie de un salto, sus ojos enloquecidos por el odio a sí mismo. La profecía tenía razón, siempre tuvo razón. Era una advertencia, no un desafío. Comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña cueva como un lobo enjaulado. «Fui un tonto al creer lo contrario, un tonto al traerte de vuelta, un tonto al pensar que podíamos ser algo más que una maldición». Se le cortó la respiración. El espacio entre ellos ardía ahora con un fuego frío. «Darian»,
no hagas esto. El plan original era el correcto. Rugió volviéndose hacia ella, su rostro una máscara de agonía. Mantenerte alejada, dejar que me odiaras. Al menos entonces el mundo habría estado a salvo de nosotros. De esto. Las palabras fueron un golpe físico. Su loba se impulsó hacia adelante, un gruñido herido y defensivo subiendo por su garganta. No solo estaba culpando a la situación, los estaba culpando a ellos, a su vínculo, a la misma cosa que acababa de darle una razón para vivir de nuevo. La profecía tenía razón, susurró él, su voz quebrándose mientras la miraba, su mirada volviéndose distante y fría. Deberíamos haber permanecido separados. Con cada latido, la frágil confianza que habían reconstruido se hizo polvo. Él se estaba retirando. La estaba abandonando de nuevo, no desterrándola, sino excluyéndola, escondiéndose detrás de la misma desesperación fría y lógica que lo había impulsado durante 5 años. Y en el silencio de esa cueva, mientras los sonidos del monstruoso ejército se desvanecían en la distancia, Elara sintió el familiar y aplastante peso de estar absoluta y completamente sola. Para cuando llegaron a la cresta que dominaba la capital, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con franjas sangrientas de naranja y púrpura, pero no había belleza en ello. La ciudad estaba bajo asedio, un mar retorcido de negrura, una horda de criaturas de la plaga 10 veces más grande de lo que jamás había imaginado, se estrellaba contra los muros blancos. Explosiones de una luz verde y enfermiza marcaban dónde se estaban rompiendo las piedras rúnicas. El gran árbol en el patio central, una vez un imponente pilar de vida, era ahora un esqueleto negro y marchito, sus ramas arañando el cielo como los dedos de un moribundo. Su mundo se inclinó. Se le cortó la respiración. Todo estaba perdido. ¿Lo vio? Una pequeña figura con armadura negra en la muralla más alta, su espada un destello de plata. Darian. Estaba liderando la defensa, un rey luchando por un reino que ya estaba muerto. Era un gesto hermoso, noble y completamente inútil. Deberíamos haber permanecido separados. Sus palabras resonaron en su alma. Tenía razón. Su amor no era una llave para la salvación. Era un detonante, un veneno. Su propia existencia, su conexión con él, era el combustible para esta pesadilla. Mientras ella viviera, mientras el vínculo existiera, la plaga tendría una fuente de poder. Algo dentro de ella cambió, el clic silencioso y final de una cerradura encajando en su lugar. Había estado tan equivocada. Su propósito no era luchar contra la plaga, era acabar con ella. Su camino se volvió de repente, terriblemente claro. La furia había desaparecido, la esperanza había desaparecido. El amor, un dolor punzante en su pecho, era todo lo que quedaba. ¿Y el amor? El amor era sacrificio. Él le había enseñado eso. Él había sacrificado su honor, su felicidad, su alma, todo para protegerla a ella y a su gente. Ahora era su turno. Con una sola mirada al hombre que amaba librando su condenada última batalla, se dio la vuelta. Sus movimientos eran tranquilos, resueltos. No quedaban más lágrimas por llorar. Bajó por el otro lado de la cresta, lejos de la batalla, y hacia el borde del bosque invadido por la plaga. No desenvainó sus dagas. No se preparó para luchar. No estaba allí para luchar. Estaba allí para rendirse. Caminaría hacia el corazón de la oscuridad. Se ofrecería a ella. Su vida, su poder, su mitad del vínculo. Lo que fuera que la plaga realmente quisiera de su conexión, se lo daría libremente. Quizás, solo quizás, si la maldición era alimentada, la plaga terminaría. Quizás, si el corazón salvaje dejaba de latir, a la corona de Ateria se le permitiría sobrevivir. Su corazón dio un vuelco. Era la esperanza de un tonto, pero era la única que le quedaba. Mientras daba su primer paso hacia las sombras antinaturales del bosque corrupto, susurró su nombre al viento una última vez, un adiós final y silencioso. Darian.
El primer paso en el bosque de la plaga fue un paso hacia una tumba. El aire, ya frío, descendió aún más, aferrándose a su piel con un abrazo húmedo y escalofriante. Los sonidos naturales del mundo murieron, reemplazados por un silencio opresivo y expectante. El propio suelo se sentía mal bajo sus botas, esponjoso y enfermo. Su loba gimió, un sonido perdido y solitario en el fondo de su mente. Pero lo reprimió. Este no era un momento para el miedo. Era un momento para el pago. Una deuda de amor y dolor que había vencido. Dio otro paso, luego otro, más profundo en el crepúsculo antinatural bajo las ramas esqueléticas y prensiles. Que sea yo, pensó. Las palabras una oración silenciosa. Tómame, y déjalo vivir. ¡El ara! La voz fue un grito crudo y desesperado que rompió el silencio. Era delgada y aguda, quebrándose por el esfuerzo. Se quedó helada. Y entonces, su corazón se hundió. No, ahora no. Sin decir otra palabra, empezó a correr, más profundo en el bosque, pero sentía las piernas pesadas. ¡Espera! Niña, por favor. Una mano, sorprendentemente fuerte, la agarró del brazo. Se giró, con un gruñido en los labios, lista para deshacerse de quien se atreviera a interferir. Era Alistair. El viejo archivista jadeaba en busca de aire, su rostro pálido y brillante de sudor, sus túnicas rasgadas por las espinas. Su pecho de pájaro subía y bajaba, pero su agarre en su brazo era como una garra de hierro. «No puedes», resolló, sus ojos muy abiertos con un terror que era todo para ella. «¿No lo entiendes?» «Suéltame, Alistair», dijo ella, su voz muerta. Plana. «Sé exactamente lo que estoy haciendo. Voy a terminarlo, es la única manera». «¡No!», gritó él apretando más fuerte. «Estás equivocada. Fui un cobarde. Te oculté la pieza final. A todos. Tenía miedo. El rey lo ordenó. Pero no puedo dejar que hagas esto. No así». Sus pensamientos daban vueltas. ¿La pieza final? Como si el bosque observara, buscó torpemente dentro de sus túnicas, sus manos temblando violentamente. Sacó un pequeño trozo de pergamino fuertemente enrollado, uno que no había visto antes. Parecía haber sido arrancado de la parte inferior del pergamino original. La profecía no era una advertencia. Jadeó, metiendo el pergamino en la mano de ella. Era una instrucción. Se le cortó la respiración. Sus dedos, entumecidos por el frío y la desesperación, temblaron mientras lo desenrollaba. La escritura era la misma tinta antigua y desvaída. Pero esta línea lo cambiaba todo. Su unión es la llave que libera a la plaga. Esa parte la había leído. Pero la parte que seguía, la que había sido físicamente arrancada, para que en su libertad pueda finalmente ser aniquilada. Solo cuando la sombra se hace carne puede la luz destruirla. El aire se espesó. El tiempo se detuvo. Sus rodillas flaquearon. No era una maldición. Era una estrategia terrible y desesperada de los antiguos. No habían fallado cuando desataron todo el poder de la plaga en el cráter. Habían tenido éxito. Habían hecho exactamente lo que se suponía que debían hacer. Le habían dado a la sombra informe y rastrera un corazón físico y vulnerable. Una risa histérica brotó de su garganta. Un sonido que era mitad sollozo, mitad grito de guerra. Su mundo se inclinó. Su propósito, que segundos antes había sido una muerte tranquila y solitaria, era ahora un fuego rugiente y cegador. Darian. Respiró, el nombre una promesa. Sin decir otra palabra al aturdido archivista, se dio la vuelta. Y corrió. Corrió de vuelta hacia el fuego, el humo y los sonidos de una ciudad moribunda. Corrió hacia el hombre que amaba. Corrió para sacarlo del mismo abismo del que ella acababa de ser salvada. Clang. El impacto de una garra de la plaga contra su escudo fue un choque discordante que le recorrió el brazo. Gruñó, empujó a la criatura hacia atrás y le clavó la espada en el pecho. Se disolvió en polvo negro. Otra ocupó su lugar al instante. Había demasiados.
La batalla por la muralla era un torbellino de acero, gritos y el hedor de la corrupción. Luchaba por puro instinto vacío. Ya no quedaba estrategia, ni esperanza, solo el deber de un rey de morir con su gente. Cada monstruo que abatía era una pequeña e insignificante penitencia por su verdadero fracaso. Su fracaso en proteger a Elara, su fracaso en entender la profecía, su fracaso en salvar a nadie. Deberíamos haber permanecido separados. El pensamiento era un ritmo constante y frío bajo el caos de la lucha. La había alejado, la había enviado a un lugar seguro. Fue su último acto de amor. Una última y egoísta necesidad de saber que ella, al menos, sobreviviría a este apocalipsis que él había desatado. Un gruñido subió por su garganta. Otra criatura se abalanzó, y él la encontró con un movimiento cansado y practicado. Parar, estocar, matar, repetir. Pero entonces, a través del humo y el caos, vio un destello de cuero gris. Un fantasma. ¿Elara? Parpadeó, pensando que la pérdida de sangre y el agotamiento le hacían ver cosas. Pensó que era un fantasma, una visión final de su culpa que venía a atormentarlo. El fantasma abrió un camino a través de los monstruos con una gracia hermosa y salvaje, moviéndose no lejos de la batalla, sino hacia ella, hacia él. ¡Darian! Su voz atravesó el rugido de la horda como un trueno. No era un grito de desesperación, era una orden. Era real. ¿Qué estás haciendo aquí?, rugió de vuelta, su corazón encogiéndose de terror. ¡Fuera de aquí! ¡Corre! Ella lo alcanzó, sus dagas de hueso un borrón, y derribó a una criatura que estaba a punto de flanquearlo. Se puso a su lado, espalda con espalda, su viejo ritmo regresando por un momento. «No voy a dejarte», gritó por encima del estruendo. «Debes hacerlo», suplicó, la desesperación haciendo que su voz se quebrara. «Aquí no hay esperanza. Yo lo desaté, Elara. Se acabó. Sálvate». Ella se giró y lo agarró por el frente de la armadura, su agarre como el acero. Lo obligó a mirarla, sus ojos ardiendo con un fuego salvaje y brillante que nunca había visto antes. «No se ha acabado», gritó, su voz cruda con un poder que silenció la batalla a su alrededor por un instante. «No fallaste, no fallamos. Hicimos exactamente lo que se suponía que debíamos hacer». Él la miró fijamente, su mente dando vueltas. «¿De qué estás hablando? Estás loca». La profecía, Darian, no era una advertencia, era el plan. Teníamos que desatarla. Teníamos que darle un cuerpo a la sombra para poder matarla. Gritó, sus palabras un torrente de esperanza gloriosa e imposible. Nunca se trató de que el destino nos hiciera algo. Se trataba de lo que tendríamos que elegir hacer juntos. Sus palabras eran una locura. Eran la esperanza desesperada de un alma que se ahoga. Y sin embargo, mientras la miraba a los ojos, no vio locura. Vio una verdad tan feroz y tan absoluta que lo sacudió físicamente. Vio a la cazadora, a la superviviente, a la mujer que amaba, no rota por la oscuridad, sino forjada en ella. Y le ofrecía no un escape, sino un arma, la verdad. Y en un solo latido, el mundo cambió. El peso de su culpa, la desesperación aplastante, no desapareció, pero fue quemado por el calor de la convicción de ella. Le creyó. «Kael», rugió, su voz ya no la de un rey moribundo, sino la de un alfa con un propósito. El general, su rostro sombrío por la realidad de su lucha perdida, se volvió hacia él. «Mi rey, no podemos mantener la muralla mucho más tiempo». «No vamos a mantener la muralla», dijo Darian, su mirada fija en la de Elara. Un entendimiento silencioso y perfecto pasó entre ellos. Se volvió hacia su amigo más antiguo. «La vamos a abandonar». Kael lo miró fijamente, con la boca abierta. «¿Abandonar? Señor, eso es un suicidio». «No», dijo Elara, su voz resonando con claridad. «Quedarse aquí es un suicidio. No estamos ganando una guerra, general.
Vamos a matar a un dios. Sin otra palabra, Darian tomó la mano de Elara, sus dedos entrelazándose. Una sacudida de energía pura, de propósito compartido, le subió por el brazo. «Por la corona», gritó a los atónitos soldados en la muralla. «Por Ateria». Y entonces hicieron lo impensable. Saltaron desde lo alto de la muralla hacia el caótico mar de monstruos de abajo. La caída fue aterradora y estimulante. Aterrizaron en cuclillas, un rey y su cazadora en el corazón del ejército enemigo. Y entonces, la danza comenzó de nuevo. Pero esta vez fue diferente. No era el ritmo desesperado e instintivo de supervivencia del bosque. Esto fue elegido, consciente, perfecto. Sus manos seguían entrelazadas. Él blandía su gran espada en arcos amplios y poderosos, su fuerza un escudo viviente a su alrededor. Ella se movía a su paso, un borrón de movimiento, sus dagas lanzándose para atacar las debilidades, para cubrir su flanco, para matar con una precisión que era arte. Ya no eran dos luchadores, eran un único motor de destrucción de 6 extremidades. El vínculo entre ellos no era un zumbido o un pulso, era una canción rugiente de poder. No hablaron, no lo necesitaron. Cada pensamiento, cada intención, era un impulso compartido. Agáchate, lánzate, gira, golpea. Lucharon para salir de la ciudad, lejos de la batalla, dejando un rastro de monstruos disueltos a su paso. Dejaron atrás los sonidos del asedio, sumergiéndose de nuevo en el bosque recién corrompido. Se detuvieron solo por un respiro en un pequeño claro, los sonidos de su propia respiración agitada resonando en la repentina quietud. Él la miró, sus ojos dorados ardiendo con una emoción tan poderosa que le dolió el pecho. Ya no había disculpas en su mirada, ni culpa, solo una confianza feroz e inquebrantable, y un amor que era tan salvaje y tan poderoso como la tormenta que estaban a punto de enfrentar. Su mundo se inclinó. Vio no al rey, no al hombre roto, sino a su compañero, su socio, su otra mitad. Antes de que las palabras salieran de sus labios, él le levantó la mano, presionando un beso desesperado y reverente en sus nudillos. «Terminemos esto», murmuró contra su piel. Ella solo asintió, su garganta demasiado apretada para las palabras. Juntos subieron la última cresta. Y lo vieron. El cráter de los susurros ya no era una cicatriz silenciosa en la tierra, era un vórtice. Un torbellino de energía negra y violeta se arremolinaba hacia el cielo, una tormenta de pura plaga. Y en su epicentro, el artefacto negro pulsaba con una luz enfermiza y rítmica, un corazón físico para la sombra que habían hecho carne. El aire crepitaba, el suelo mismo parecía temblar. Esto era el fin del mundo, o el comienzo de uno nuevo. Miró a Darian, y él la miró, y con una promesa silenciosa y compartida, comenzaron su descenso hacia el corazón de la tormenta. Entrar en la tormenta fue como sumergirse en un océano de pura malicia. El viento no soplaba, arañaba. Era una fuerza física, un torbellino de sombras chillonas y relámpagos violetas que rasgaban su ropa y su piel. En el centro del vórtice, el artefacto negro pulsaba, un corazón malévolo bombeando oscuridad al mundo. Y de él, el susurro volvió, pero ya no era un susurro. Era una voz, antigua e inteligente, hablando directamente en el espacio detrás de sus ojos. Podrías haber sido feliz. El mundo se disolvió. Estaba en una cabaña bañada por el sol. El aire olía a pan recién horneado y a flores silvestres. Un niño con los ojos dorados de Darian reía, persiguiendo mariposas en un campo. El propio Darian estaba en el porche, su rostro sin arrugas de preocupación o culpa, una sonrisa cálida y fácil en sus labios mientras le tendía la mano. Era una mentira perfecta y hermosa, una visión de la vida que podría haber tenido si se hubiera quedado en las tierras salvajes, si lo hubiera dejado ir. Una vida de paz, de ignorancia. Era tentador,
muy tentador. Pero mientras miraba al fantasma de Darian, sintió la mano del Darian real apretar la suya. Sintió el latido firme y poderoso de su corazón a través de su vínculo. Este fantasma frente a ella era un eco hueco. El hombre a su lado era un fuego rugiente. La ilusión se hizo añicos. Él es mi paz. Gruñó, no a la visión, sino al corazón palpitante de la tormenta. La plaga le mostró una mentira diferente. Estaba en su trono, un rey viejo y canoso. Su reino era próspero, verde y completo. La plaga era una pesadilla olvidada de los libros de historia. Pero estaba solo. El trono a su lado estaba vacío. Sintió toda una vida de soledad silenciosa y dolorosa. Toda una vida preguntándose qué había sido de ella. Toda una vida siendo un buen rey y un hombre vacío. El susurro era hábil y seductor. Podrías haberlos salvado a todos. Su vida era un precio pequeño a pagar. Sintió el peso fantasma de su corona, la fría satisfacción de un deber cumplido. Era un veneno, ofreciéndole paz a cambio de su alma. Pero entonces, la sintió. El pulso feroz y desafiante del espíritu de Elara a través de su vínculo. La sintió rechazar su propia ilusión, y la fuerza de ella se convirtió en la suya. Un reino sin ella es un reino de cenizas, rugió a la tormenta. La visión de un rey solitario se disolvió en las sombras. Estaban de pie juntos de nuevo en el corazón del vórtice. Los susurros vacilaron, confundidos. La plaga les había mostrado sus mayores dolores y no los había roto. Les había mostrado sus mayores deseos y los habían rechazado. Ya no estaban definidos por su pasado o su dolor. Estaban definidos por su elección, el uno por el otro. Se está alimentando de lo negativo, gritó Elara por encima del viento, del miedo, del arrepentimiento. Intentamos combatirlo con fuerza. Entonces no lo combatimos con fuerza, le respondió él a gritos, la comprensión amaneciendo en su mente como un sol. La luz no lucha contra la sombra, Elara, la reemplaza. Como si el destino lo exigiera, la miró, y ella lo miró. La respuesta era aterradora, y era la única manera. La profecía decía que nuestra unión era la llave, dijo, su voz bajando, de repente tranquila en el corazón del caos. No dijo nuestro poder, dijo nuestra unión. Los ojos de ella se abrieron de par en par al comprender. No se trataba de desatar un arma, se trataba de convertirse en una fusión consciente, voluntaria y absoluta de sus almas a través del vínculo que había sido su maldición, y que ahora era su única esperanza. Te amo, dijo, las palabras claras y verdaderas por encima del rugido de la tormenta. No por el destino, sino porque elijo hacerlo. Te amo, respondió ella, su voz resonando con un poder que hizo temblar el mismo suelo. Y no tendré miedo. Sin otra palabra, se volvieron para enfrentar el artefacto. No levantaron las manos para atacar. En cambio, cerraron los ojos y se dejaron ir. Él dejó ir al rey, al soldado, al hombre agobiado por la culpa. Dejó ir todo excepto la verdad de su amor por ella. Vertió su propia esencia, su fuerza de alfa, su alma, a través del vínculo. Y ella lo encontró allí. Una estrella resplandeciente de resiliencia y espíritu salvaje e indómito. Sus almas se tocaron, y el mundo explotó en una luz pura, blanca y silenciosa. No hubo sonido, ni dolor, solo luz. Una luz cálida, brillante y que todo lo abarcaba. Ya no era solo Elara, y él ya no era solo Darian. Eran una única conciencia, una armonía perfecta de corona y corazón, de civilización y naturaleza, de sol y luna. Eran la unión de la que hablaba la profecía, y eran hermosos. Como uno solo, alcanzaron el corazón pulsante y enfermo de la plaga, pero no lo golpearon. Lo abrazaron, vertieron su luz, su amor, su esencia perfecta y unificada, en la oscuridad. Y la oscuridad, por primera vez en 1000 años, no conoció el dolor, sino la sanación.
El chillido del artefacto no fue de muerte, sino de liberación. La roca negra y retorcida no se hizo añicos. Empezó a brillar desde dentro. El malévolo violeta fue consumido, reemplazado por una suave luz dorada. La corrupción no estaba siendo destruida. Estaba siendo purificada, limpiada. Una ola de energía pulsó hacia afuera desde el cráter. No una ola de oscuridad, una ola de vida. Y entonces, lenta, suavemente, se sintió regresar. Era el Ara de nuevo. Estaba en el cráter, de rodillas, su cabeza apoyada en el hombro de Darian. Los brazos de él la rodeaban, sosteniéndola. Ambos temblaban, completamente agotados, su energía gastada. Pero estaban vivos, y estaban juntos. Levantó la cabeza. La tormenta se había ido. El cielo sobre ellos era de un azul claro y brillante. La roca negra y vidriosa del cráter había desaparecido, reemplazada por una hierba suave y verde. Y en el centro, donde había estado el artefacto, un pequeño retoño se abría paso a través de la tierra, sus hojas de un verde vibrante y perfecto. Miró hacia el norte, hacia la capital. La columna de humo había desaparecido. La oscuridad antinatural se había levantado. Se le cortó la respiración. Un sollozo de puro y absoluto alivio escapó de sus labios. Darian, susurró, su voz quebrándose. Mira. Siguió su mirada, y por primera vez en 5 años, se permitió tener verdadera esperanza. Vio la ola de vida extenderse sobre su reino. Vio a los árboles esqueléticos de la plaga brotar hojas verdes en un instante. Vio el suelo corrupto volver a ser tierra rica y marrón. Vio a la horda negra y monstruosa que se había estado estrellando contra los muros de su ciudad simplemente disolverse. Se convirtieron en motas de luz dorada y se desvanecieron en el viento. Sus espíritus atormentados finalmente en paz. Había terminado. Realmente había terminado. Miró a la mujer en sus brazos, su rostro surcado de lágrimas y mugre, y nunca había visto nada tan hermoso. El peso aplastante que había llevado en su alma durante tanto tiempo se había ido, reemplazado por un amor tan profundo, tan completo, que se sintió como el sol encendiéndose en su pecho. «Lo hiciste, Elara», murmuró, su voz espesa por la emoción. «Lo hicimos». Ella solo sacudió la cabeza, una sonrisa acuosa en sus labios. «Elegimos hacerlo». Se inclinó, su frente descansando contra la de ella. Estaban agotados, maltratados y más vivos que nunca. Ya no había fantasmas entre ellos, ni mentiras, ni profecías. Solo estaba esto, este momento silencioso de victoria compartida, este mundo nuevo y limpio, y el latido firme y tranquilizador del corazón de ella contra el suyo. En la quietud que siguió, mientras los sonidos de un mundo en sanación comenzaban a regresar, el primer y valiente trino de un pájaro, el susurro de un viento limpio, finalmente hizo lo que había anhelado hacer durante una eternidad. La besó. Y no fue un beso de pasión desesperada o de recuerdos dolorosos. Fue un beso de regreso a casa. Semanas después, estaba en el balcón del Salón del Trono, con vistas al patio central. El gran árbol, antes un esqueleto negro, estaba ahora cubierto por un manto de vibrantes hojas nuevas, un testimonio de la magia que habían desatado. Su reino se estaba curando. Las puertas detrás de él se abrieron y sonrió sin volverse. Conocía sus pasos, conocía el olor a pino y a viento que siempre la seguía. Vino a pararse a su lado, su mano buscando la de él. Ya no llevaba sus cueros raídos. Hoy, llevaba un vestido simple pero elegante de color verde bosque, el color de la nueva vida. Pero en su cadera, una de sus dagas de hueso todavía estaba atada, un recordatorio de la mujer que era y de la fuerza que nunca perdería. «Te están esperando, mi rey», dijo suavemente, una luz juguetona en sus ojos. Se volvió hacia ella, levantando la mano de ella hasta sus labios. «Nos están esperando, mi reina». Momentos después, estaban de pie ante la corte reunida. El salón no estaba en silencio por el miedo, sino por el asombro.
Miró los rostros de su gente y les contó todo. Les habló de la profecía, de su terrible y equivocado sacrificio, de la fuerza de Elara, su resiliencia, y de cómo los había guiado no con una corona, sino con un coraje que él había perdido. Durante 5 años goberné como un rey de sombras, creyendo que nuestro vínculo era una maldición, anunció, su voz resonando con una verdad que no dejaba lugar a dudas. Pero estaba equivocado. Nunca fue una maldición. Fue una promesa. Una promesa de que la corona de Ateria no es nada sin el corazón salvaje que le da propósito. Se volvió hacia Elara, su corazón en sus ojos. Les presento no solo a mi compañera, sino a mi socia, mi igual, su reina. Un rugido de aprobación sacudió los mismos cimientos del castillo. Esa noche, estaban en ese mismo balcón, solos bajo las estrellas. El aire estaba limpio. El mundo estaba en silencio. Era una paz por la que habían sangrado. ¿Y ahora qué?, susurró ella, su cabeza descansando en su hombro. Él miró su reino en sanación, las luces de la ciudad ardiendo con una esperanza que nunca pensó que volvería a ver. Pensó en el futuro, en reconstruir, en guiar a su gente hacia un nuevo amanecer, en una vida con ella, una vida real, llena de pequeños y ordinarios momentos de alegría. Sonrió. Ahora, dijo volviéndose para besarla suavemente, vivimos.